El coche patrulla avanzaba lentamente por las calles nocturnas de São Paulo. Sus faros distinguían en la oscuridad a los escasos transeúntes y los escaparates que se cerraban. Almira Cardoso, sentada al volante, escudriñaba automáticamente las aceras y la calzada con sus ojos entrenados. A su lado, su compañero Osvaldo Moreira estudiaba los informes de los incidentes en una tableta, sorbiendo de vez en cuando café frío de un termo. Al otro lado de la ventana, flotaban los barrios familiares de la ciudad. Llevaban ya 4 horas patrullando la zona centro, pues habían empezado su turno a las 4 de la tarde. El martes había sido relativamente tranquilo, con solo 3 llamadas, una pelea en un bar, un robo en un coche y violencia doméstica en un rascacielos de las afueras. La rutina habitual de una gran ciudad, donde cada día ocurren miles de pequeñas y grandes tragedias. Almira llevaba ya 8 años como policía, pues había entrado en el cuerpo justo después de graduarse en la academia. Tenía 24 años y ardía en deseos de cambiar el mundo. Los años de servicio le habían enseñado a ser realista, pero no habían quebrado su interior. Seguía creyendo en la justicia, pero ahora se daba cuenta de que el camino hacia ella era largo y espinoso. Osvaldo era su tercer compañero. Los dos primeros no soportaban su trabajo exigente y pedante. Uno se había trasladado a otra comisaría y el otro había abandonado la policía para trabajar como vigilante de seguridad en un centro comercial. Osvaldo, sin embargo, resultó ser el hombre que entendía su forma de entender el servicio. Llevaban 3 años trabajando juntos y en ese tiempo habían desarrollado su propio ritmo de patrulla. Osvaldo era un sargento experimentado, un hombre minucioso y juicioso que nunca sacaba conclusiones precipitadas. En sus 36 años había visto mucho, servido en diferentes partes de la ciudad, trabajado tanto en la policía criminal como en la brigada antidroga. Almira le respetaba por su profesionalidad y su capacidad para mantener la calma en cualquier situación. A diferencia de muchos de sus colegas, él no la veía como una mujer que había entrado accidentalmente en la profesión masculina, sino como una compañera en igualdad de condiciones. ¿Te acuerdas de aquel tipo de la semana pasada?, preguntó Osvaldo sin apartar los ojos de la tableta. El que robó el coche. ¿Felipe Santos? Claro que me acuerdo. Hoy ha salido bajo fianza. Su madre vendió las joyas para reunir el dinero. Almira negó con la cabeza. Felipe, de 17 años, procedía de una familia desestructurada y vivía con su madre en una favela de la periferia sur de la ciudad. No lo había hecho para vivir bien. Necesitaba dinero para comprar medicinas para su hermana pequeña. Es una historia típica de su trabajo, donde los problemas sociales se entrelazan con la delincuencia de la forma más íntima. ¿Cree que se reformará?, pregunta ella. No lo sé. La madre es una buena mujer. Tiene 2 trabajos, pero el niño está creciendo en la calle, y allí hay leyes. Pasaron por delante de una parada de autobús, donde un grupo de adolescentes reía a carcajadas y discutía sobre algo. Almira aminoró la marcha automáticamente, estudiando sus caras. Uno de los chicos se metía algo en el bolsillo, pero podía ser cualquier cosa, desde un teléfono hasta drogas. ¿Vamos a ver?, preguntó a su compañero. Osvaldo evaluó la situación con ojo profesional. No hace falta, no están haciendo nada ilegal, y si empezamos a meternos con ellos sin motivo, solo conseguiremos amargarlos. Ella estaba de acuerdo con su opinión. Con los años había aprendido a reconocer cuándo valía la pena intervenir y cuándo era mejor observar. Las medidas preventivas eran importantes, pero demasiada presión podía ser contraproducente. A la izquierda, un sedán verde, dijo Osvaldo en voz baja, señalando el coche de delante. Almira vio el coche al mismo tiempo que su compañero. El sedán verde oscuro de un modelo de unos 10 años se movía de forma irregular, contoneándose ligeramente en el carril, y su velocidad aumentaba y disminuía sin motivo aparente. Todo ello atrajo inmediatamente la atención de la experimentada agente de policía.
Encendió el intermitente y se puso a la altura del turismo, haciendo señales para que se detuviera. El conductor no reaccionó de inmediato y recorrió otros 200 metros antes de apartarse a un lado de la carretera. Eso también era sospechoso. Un conductor sobrio suele detenerse inmediatamente al ver un coche de policía. Al salir del coche patrulla, Almira percibió de inmediato el familiar olor a alcohol que desprendía el coche detenido. El conductor, un hombre de 45 años con una camisa blanca arrugada y pantalones negros, se esforzaba por bajar la ventanilla e intentaba fingir sobriedad, pero sus ojos rojos y su habla arrastrada delataban su verdadero estado de ánimo. «Buenas noches», dijo Almira amablemente. «La documentación del coche y el permiso de conducir, por favor. No he bebido nada, agente, de verdad». Empezó a justificarse inmediatamente el hombre, rebuscando en la guantera con movimientos inseguros. Solo una cerveza después del trabajo y era pequeña. 300 mililitros, no más. Era una reacción típica de un conductor borracho, empezar a justificarse inmediatamente, incluso cuando nadie le acusaba de nada. Almira lo notó mentalmente, pero exteriormente mantuvo su calma profesional. Osvaldo se acercó al coche desde el otro lado. Su presencia tenía un efecto tranquilizador en todos los implicados en accidentes de tráfico. A lo largo de los años había desarrollado una forma especial de hablar, tranquila pero autoritaria, que no permitía objeciones pero tampoco provocaba agresiones. Era capaz de crear una atmósfera en la que la gente no se sentía amenazada, sino que comprendía la gravedad de la situación. «Salga del coche», dijo tranquilamente al conductor. «Le haremos la prueba de alcoholemia y, si todo está bien, puede seguir conduciendo». El hombre salió del coche a regañadientes, intentando mantenerse erguido, pero un ligero balanceo delataba su estado. El coche desprendía un olor aún más fuerte a alcohol. Debía de haber bebido algo más que cerveza. «¿Cómo te llamas?», preguntó Almira mirando los papeles. «Carlos Ferreira», respondió el hombre. «Mire, sé que está haciendo su trabajo, pero la verdad es que no he bebido mucho. Tengo una hija enferma, mi mujer está sola en casa con ella y tengo que ir a la farmacia antes de que cierre». Almira miró la hora, las 8 de la noche. La mayoría de las farmacias abrían hasta las 9, pero eso daba igual. La ley no hacía excepciones por circunstancias familiares, y con razón. «Comprendo su situación», dijo, «pero conducir ebrio supone un peligro no solo para ti, sino para los demás usuarios de la carretera, incluidos los niños». Osvaldo, por su parte, sacó un alcoholímetro y explicó el procedimiento. Carlos Ferreira intentó negociar, ofreciéndose a zanjar el asunto amistosamente, pero ambos policías se mantuvieron inflexibles. Almira había visto demasiadas consecuencias de accidentes de tráfico en estado de embriaguez a lo largo de su carrera como para transigir en tales asuntos. La prueba arrojó un exceso del doble de la norma, una ppm y media, mientras que el límite permitido era de 0,3 décimas. Esto suponía la pérdida automática del permiso de conducir de 1 a 2 años y una cuantiosa multa. Mientras Osvaldo redactaba el protocolo, Almira llamó a una grúa para el coche y a un taxi para el infractor. El procedimiento estaba practicado hasta el automatismo. Habían redactado cientos de protocolos de este tipo a lo largo de los años. «Tengo dinero», dijo Carlos en voz baja, acercándose a Almira. «¿Podemos llegar a un acuerdo humano?» Ella ni siquiera se molestó en responder a la sugerencia. Se limitó a mirar al hombre con severidad. Osvaldo levantó la cabeza de la tableta y miró también al intruso. Esta mirada fue suficiente. Carlos no volvió a tratar el tema del soborno. El taxi llamado llegó 15 minutos después. Almira observó cómo Carlos Ferreira subía al asiento trasero, mostrando con todo su aspecto que se consideraba víctima de una injusticia. Sabía que mañana contaría a sus amigos y conocidos lo crueles que habían sido los policías por no dejarle ir a la farmacia a comprar medicinas para su hija enferma.
¿Crees que su hija está realmente enferma?, preguntó Osvaldo cuando volvieron al coche patrulla. Puede ser, pero eso no cambia el caso. Podía haber llamado a un taxi o pedirle a alguien que le llevara. Sí, tienes razón. A veces me da pena la gente. Almira sabía a qué se refería su compañero. El trabajo policial requería un equilibrio constante entre humanidad y aplicación de la ley. Un enfoque demasiado blando conducía a la impunidad, demasiado duro, a la ira de la gente contra las fuerzas del orden. Cuando llegaron a la comisaría, eran las 8 de la tarde. El turno llegaba a su fin y Almira pensaba en pasar la noche en casa. Tal vez podría cenar con Everaldo, ver una película o simplemente hablar del día. Esos momentos eran cada vez más raros, y ella lo notaba con creciente preocupación. Everaldo trabajaba como gerente en una empresa que vendía equipos médicos a hospitales y clínicas privadas. El trabajo era angustioso. Muchas negociaciones con médicos y administradores de centros médicos y constantes viajes de negocios por todo el estado. En los últimos meses a menudo se quedaba hasta tarde, lo que se explicaba por el aumento de la carga de trabajo y las dificultades con los proveedores. El teléfono sonó cuando se detuvieron en un semáforo a 2 manzanas de la estación. Almira, hola. La voz de Everaldo sonaba un poco cansada, con cierta alegría forzada. Escucha, hoy voy a llegar tarde al trabajo. Tenemos un problema con un envío de material de Alemania. Los documentos no coinciden, la aduana no lo deja pasar. Tengo que arreglar el papeleo. ¿Otra vez? Almira no podía ocultar su decepción. Es la tercera vez esta semana, Everaldo. Me doy cuenta de que no es muy conveniente, pero es lo que haces. Ya sabes cómo es el trabajo ahora. La competencia es feroz. Tienes que aferrarte a cada contrato. Si no puedo hacer frente a este envío, podrían prescindir de mí. Había preocupación genuina en su voz, pero algo en su tono cortó a Almira. Era como si hubiera preparado un discurso de antemano. ¿A qué hora crees que estarás libre?, preguntó ella. Es difícil saberlo. Quizá a las 10, quizá más tarde. No me esperes con la cena. Comeré en algún sitio de camino a casa. De acuerdo, respondió ella brevemente, tratando de no mostrar su irritación. Nos vemos en casa. Claro, cielo. Perdona otra vez. Osvaldo le dirigió una rápida mirada, pero no dijo nada. Llevaba 15 años casado y sabía perfectamente cuándo su voz sonaba cansada, no por el trabajo, sino por la vida familiar. En comisaría completaron rápidamente el papeleo sobre el conductor ebrio detenido y se entregaron para el turno. Los compañeros del turno de noche ya se estaban preparando para irse, estudiando los informes de incidentes del día y planificando las rutas de patrulla. Almira se vistió de paisano y se dirigió a casa en su viejo coche azul. De camino paró en un supermercado, compró algo de comida para el desayuno y algo ligero para cenar. Últimamente cenaba mucho sola y eso empezaba a molestarla. En casa, calentó la sopa de pollo de la noche anterior y cenó sola, sentada a la mesa de la cocina y hojeando las noticias en su teléfono. El piso parecía demasiado silencioso sin Everaldo, aunque ella solía apreciar esos momentos de soledad después de un ajetreado día de trabajo. Ahora el silencio era más molesto que reconfortante. Su piso estaba en la 4ª planta de un edificio de 9 plantas. Hacía 2 años que habían hipotecado los 60 metros cuadrados y planeaban vivir allí toda la vida. El piso era acogedor. Un dormitorio grande, un salón con cocina y un pequeño despacho que Everaldo utilizaba para trabajar con documentos. Después de cenar, Almira decidió hacer algunas tareas domésticas y recogió la ropa sucia del cesto del cuarto de baño. La colada era su responsabilidad. Everaldo cocinaba, ella lavaba la ropa y limpiaba. Un reparto justo que les venía bien a los dos. Al revisar los bolsillos de la camisa de su marido antes de meterla en la lavadora, sus dedos se toparon con un papel doblado. Normalmente los bolsillos estaban llenos de recibos de la tienda, tarjetas de visita de clientes o notas con números de teléfono, nada de interés.
Al desplegar el papel, Almira vio un cheque del restaurante Miradú, uno de los establecimientos más caros y prestigiosos del centro de la ciudad. Conocía el restaurante por su reputación. La gente adinerada iba allí para reuniones de negocios y citas románticas. La fecha era ayer, lunes, y la hora, 20 horas y 30 minutos. El precio la hizo silbar de sorpresa, 250 reales por la cena. Eso era lo que Everaldo y ella gastaban en comida para toda una semana. Pero lo que más le sorprendió fue el contenido del pedido. En el recibo figuraban 2 platos principales, salmón a la plancha y ternera con trufas, 2 tiramisús de postre, una botella de carísimo vino italiano y 2 tazas de café. Claramente una cena para 2, y en un ambiente muy romántico. Ayer, Everaldo llegó a casa a la hora habitual, alrededor de las 7 de la tarde, y dijo que había comido sopa de remolacha y pan en el comedor del trabajo. Se quejó de la calidad de la comida y prometió llevarse un almuerzo casero de casa mañana. Almira releyó el recibo varias veces, esperando encontrar una explicación lógica. Quizá su marido estaba atendiendo a un cliente importante, pero entonces, ¿por qué no se lo contó en casa? Siempre compartían los acontecimientos del día, hablaban de reuniones interesantes y negociaciones comerciales. Era parte de su cercanía, de su interés por el trabajo del otro. Intentó recordar exactamente lo que Everaldo le había dicho sobre el día de ayer. Habló de problemas con un envío de marcapasos, se quejó de un nuevo empleado en ventas, mencionó planes para la semana. Nada sobre una cena de negocios en un restaurante caro. Almira se sentó en el sofá del salón, con el cheque en la mano, e intentó encontrar una explicación razonable. Tal vez se trataba de una cena de empresa, pero entonces la cuenta la pagaría la empresa, no Everaldo personalmente. Además, él siempre hablaba de eventos corporativos, no eran frecuentes y los consideraba una agradable distracción de su rutina laboral. Sacó el teléfono y marcó el número de Cleida Barbosa, su mejor amiga desde la universidad. Si había una persona con la que hablar de dudas y temores, esa era Cleida, directa y honesta, nunca endulzaba la realidad ni calmaba falsas esperanzas. ¿Almira? La voz de Cleida sonó sorprendida. ¿Qué te pasa? Ya más tarde. Cleida, siento molestarte. ¿Puedo hablar contigo? Por teléfono no, en persona. Claro, amigo. Ven, estoy en casa. Robert está hoy en el turno de noche en el hospital, así que podemos hablar tranquilos. Cleida trabajaba de cajera en un gran supermercado a 2 manzanas de la casa de Almira. Su marido, Roberto, era camillero en el hospital de la ciudad, trabajaba por turnos y a menudo estaba de guardia por la noche. Tenían 2 hijos, de 8 y 11 años, ambos varones. 20 minutos más tarde, Almira estaba sentada en un sofá familiar del pequeño pero acogedor piso de Cleida, con una taza de café fuerte con azúcar en la mano. Su amiga estaba sentada enfrente, en el sillón, esperando pacientemente a que Almira ordenara sus ideas y se decidiera a decir lo que le preocupaba. Encontré este cheque en el bolsillo de la camisa de Everaldo, comenzó Almira, mostrando el papel doblado. Ayer me dijo que comió en la cantina del trabajo. Cleida cogió el cheque y lo estudió detenidamente. Sus ojos oscuros recorrieron las líneas varias veces. Su rostro permanecía neutro, pero Almira conocía a su amiga lo suficiente como para notar la ligera tensión en las comisuras de sus labios. Un restaurante caro, afirmó Cleida, y claramente cena para 2. Exacto. ¿Una reunión de negocios con un cliente? ¿A las 8:30 de la tarde? ¿Y en un restaurante como este? Cleida negó con la cabeza. Las reuniones de negocios suelen ser por la tarde o a primera hora de la noche, y no en lugares para citas románticas. Entonces, ¿por qué no me lo dijo? Siempre nos contamos estas cosas. Cleida dejó la taza de café sobre la mesa y miró a su amiga con atención. ¿Se lo has preguntado directamente? No, todavía no. Hoy vuelve a llegar tarde al trabajo. Es la tercera vez esta semana.
Nunca me había pasado. Almira, ¿cómo te sientes? ¿Qué dice la intuición de una mujer? Almira se quedó callada, intentando articular el vago malestar que había ido creciendo en su interior durante las últimas semanas. No lo sé exactamente. Nunca me había ocultado nada importante. Llevamos 7 años juntos, nos casamos hace 4, y yo creía conocerle como a mí misma. Pero los últimos meses ha estado un poco distante. Es como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. ¿Y la intimidad? Preguntó Cleida con delicadeza. Menos a menudo. Dice que está cansado en el trabajo, que hay mucho estrés. Lo entendí. Su trabajo es muy nervioso. ¿Lleva el teléfono siempre encima? Sí, yo también lo noté. Antes podía dejarlo en casa cuando se duchaba o se iba a la cama. Ahora incluso se lo lleva al baño. Se quedaron en silencio, cada uno pensando en la situación. Cleida trabajaba a diario con personas y había visto decenas de matrimonios en sus 30 años de vida. Su experiencia del mundo le sugería que los cambios repentinos en el comportamiento de un cónyuge rara vez ocurren porque sí. Quizá tenga problemas en el trabajo y no quiera disgustarte, sugirió, aunque había dudas en su voz. Ya sabes que a los hombres no les gusta mostrarse débiles delante de sus esposas. Tal vez, asintió Almira, insegura. Pero este cheque, Cleida, 250 reales. Es muy caro, incluso para una cena de negocios. Y entonces, ¿por qué la mirada? Son especialistas en citas románticas. Tal vez quería sorprenderte. Buscaba un restaurante para un aniversario o unas vacaciones. Faltan 4 meses para nuestro aniversario de boda. Faltan 5 meses para nuestro aniversario. No hay otras fechas importantes a la vista. Los amigos estuvieron conversando hasta las 11 de la noche, discutiendo detenidamente cada cambio en el comportamiento de Everaldo en los últimos meses. Cleida intentaba encontrar explicaciones racionales e inocuas para cada sospecha, pero ni siquiera ella podía ocultar su creciente inquietud. Almira se despertó a las 7:30 de la mañana con el sonido del despertador, como de costumbre. Everaldo yacía a su lado, vuelto hacia la pared, con la respiración uniforme y tranquila. Se levantó en silencio, para no despertar al marido, y se dirigió al baño. Ya había luz fuera de la ventana, la ciudad se despertaba a un nuevo día. Mientras se duchaba, pensó en el descubrimiento de ayer. El cheque del restaurante Miradú estaba en el bolsillo de su bata, y cada vez que sus ojos se posaban en la tela blanca, su corazón se apretaba de ansiedad. Hablar con Cleida no le había aportado claridad, sino todo lo contrario. Su amiga tampoco encontraba una explicación convincente para la costosa cena para 2. Cuando Almira salió del baño, Everaldo ya estaba sentado en el borde de la cama, frotándose los ojos y bostezando. A los 34 años aún parecía joven, aunque en los últimos meses le habían aparecido finas arrugas en la cara y el pelo se le estaba volviendo gris. Ser gerente de una empresa médica exigía una presión constante, negociar con los médicos, resolver problemas de suministro, informar a la dirección. «Buenos días», le dijo mientras se dirigía al armario para coger su ropa. «Hola, cariño», respondió Everaldo, levantándose de la cama. «¿Qué tal has dormido?» «He dormido bien. ¿Llegaste tarde anoche?» «Sí, sobre las 11. Ya estabas dormida, procuré no hacer ruido». Almira asintió, poniéndose la camisa del uniforme. En realidad no había oído a su marido llegar a casa, aunque normalmente se despertaba con cualquier susurro. Al parecer, el cansancio de su conversación con Cleida era más fuerte que su sensibilidad habitual. En la cocina preparaban en silencio el desayuno para cada uno. Everaldo preparaba café en un turbo. Era su tradición matutina. No reconocía el café instantáneo ni las cafeteras. Almira freía huevos revueltos con tomate y calentaba el pan de ayer en la tostadora. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó sentándose a la mesa. «Ayer dijiste que había un problema con el papeleo».
Sí, ya está solucionado, gracias a Dios, respondió Everaldo sin levantar la vista de su taza. Resulta que en la declaración de aduanas había un error en el código de la mercancía. Tuvimos que rehacerlo todo. ¿Cuánto tardamos? Hasta la noche. Menos mal que Valentina, del Departamento de Gestión de Documentos, aceptó hacer horas extras. Sin ella no lo habríamos conseguido. Almira se dio cuenta de que era la primera vez que Everaldo mencionaba a un empleado en particular con el que había trabajado hasta altas horas de la noche. Normalmente hablaba en generalidades. El equipo trabajó, los compañeros ayudaron. ¿Valentina es la secretaria?, preguntó con la mayor indiferencia posible. No, es una especialista en actividad económica exterior. Es joven, pero inteligente. Conoce bien la legislación aduanera. Ya veo. Almira terminó sus huevos y se levantó de la mesa para prepararse para el trabajo. En su cabeza se arremolinaban preguntas, pero dudaba en plantearlas directamente. ¿Y si sus sospechas eran infundadas? ¿Y si arruinaba la confianza de la familia por culpa de su astucia? Everaldo, dijo, deteniéndose en la puerta de la cocina. ¿Fuiste a algún café o restaurante anoche? ¿Quizás cenaste en algún sitio con esa Valentina después del trabajo? Su marido levantó la vista y sus ojos brillaron con algo parecido a la sorpresa, o tal vez a la preocupación. No, trabajamos en la oficina hasta el final. Pedimos pizza directamente a la mesa. ¿Por qué? Por nada, solo curiosidad. Ayer parecías cansada. Claro que lo estaba. Estuve todo el día haciendo papeleo. Almira asintió y fue al dormitorio a por su bolso. Mentira. Una mentira directa y descarada. El cheque de Miradú tenía fecha de anoche, 20 horas y 30 minutos. Ni pizza en la oficina, ni papeleo. Una cena cara en un restaurante romántico con una mujer llamada Valentina. En el coche de camino al trabajo, Almira intentó poner en orden sus pensamientos. Los hechos no favorecían a su marido, pero aún así esperaba encontrar una explicación razonable. Tal vez la reunión con Valentina había sido de trabajo, pero informal. Quizá habían hablado de un contrato importante durante la cena. Pero entonces, ¿por qué Everaldo había mentido sobre la pizza en la oficina? ¿Por qué ocultar a su mujer una cena de negocios? Estas preguntas le asaltaron durante todo el trayecto hasta la comisaría. Por la mañana siempre había un ambiente especial en la comisaría. Policías medio dormidos tomando café, estudiando los informes de incidentes de la noche, recibiendo sus asignaciones para el día. Almira se puso el uniforme y encontró a Osvaldo en la sala de reuniones. Ya estaba estudiando un mapa de la ciudad, señalando las zonas problemáticas para las patrullas. «Buenos días», le dijo. «¿Qué tal la noche?» «Tranquila. Un par de robos, una pelea de bar, las estadísticas habituales de los martes. ¿Y a ti? Pareces pensativo». Osvaldo tenía la rara cualidad de poder leer el estado de ánimo de las personas a partir de sus rostros y gestos. Durante sus años de policía, había aprendido a fijarse en los más pequeños detalles del comportamiento, lo que le ayudaba tanto en su trabajo profesional como en sus interacciones con los colegas. «Osvaldo, ¿puedo hablar contigo? En persona». «Sí, claro. Vamos al coche. Lo discutiremos por el camino». Subieron al patrullero y salieron a la ruta. Almira conducía y Osvaldo esperaba pacientemente a que ella hablara. Se dio cuenta de que si una persona pedía una conversación privada, significaba que el problema era grave. «Tengo mis sospechas sobre mi marido», dijo finalmente Almira cuando se detuvieron en un semáforo. «Creo que tiene una aventura». «¿Qué te hace pensar eso?» Almira habló del cheque que había encontrado, de la mentira de la mañana sobre la pizza en la oficina, de los crecientes retrasos en el trabajo. Osvaldo escuchaba atentamente, sin interrumpir, solo de vez en cuando haciendo preguntas aclaratorias. «Ya veo», dijo cuando ella hubo terminado. «¿Seguro que quieres saber la verdad?» «¿A qué se refiere?»
A veces la gente prefiere vivir en la ignorancia antes que ver perturbada su vida. Si tus sospechas se confirman, tendrás que tomar decisiones. ¿Estás preparada para eso?, se preguntó Almira. En efecto, ¿qué haría si descubriera con certeza la aventura? ¿Divorciarse? ¿Perdonar? ¿Tener un escándalo? No estaba preparada para tales decisiones, pero tampoco podía vivir en la duda constante. No sé lo que haré, pero quiero saber la verdad, dijo. Entonces tienes dos opciones, dijo Osvaldo. La primera es contratar a un detective privado. Él seguirá a tu marido, hará fotos si encuentra algo y te dará una imagen completa de lo que está pasando. ¿Y la segunda? Hablar directamente con el marido, muéstrele el cheque, pregúntele qué significa. Quizá haya una explicación sencilla que no esté considerando. Ya me mintió esta mañana. Dijo que cenaron pizza en la oficina. Entonces tiene razones para ocultar la verdad. La pregunta es, ¿qué razones? Pasaron por delante de un colegio donde los niños uniformados se apresuraban a ir a clase. Almira aminoró la marcha automáticamente. Había que tener especial cuidado cerca de los centros educativos. Normalmente, ver niños le levantaba el ánimo, pero hoy pensaba en el hecho de que Everaldo y ella aún no tenían hijos propios. Planeaban tener un hijo en 1 o 2 años cuando su situación económica mejorase. Un investigador privado es caro. Depende de lo que necesites averiguar. Si solo sigues a una persona durante unos días, no es tan caro. Puedo darle el contacto de una persona de confianza. Hemos trabajado juntos en algunos casos. ¿Y si hablo con el marido directamente y lo niega? Entonces sabrás que está dispuesto a mentirte a la cara. Eso también es algo en lo que pensar. El resto del día transcurrió como de costumbre. Patrullas, un par de incidentes menores, papeleo. Pero los pensamientos de Almira volvían una y otra vez a su conversación con Osvaldo. Contratar a un detective o hablar con su marido. Cada opción tenía sus pros y sus contras. Un detective daría una imagen objetiva, pero eso significaría que finalmente dejaría de confiar en Everaldo. Una conversación sincera podría aclarar las cosas, pero si el marido realmente la engaña, solo tendrá más cuidado. Al final del turno, Osvaldo volvió a ofrecer su ayuda. Almira, si decides acudir a un detective, te daré cita. Este hombre es discreto, trabaja con integridad. Gracias, Osvaldo, lo pensaré. Y recuerda, averigües lo que averigües, la vida no acaba aquí. La gente ha pasado por cosas peores. En casa, Almira preparó la cena y esperó a su marido. A las 6 de la tarde, él llamó. Hola, cariño. Otra vez voy a llegar tarde. Tenemos problemas con un nuevo envío, esta vez de Italia. Los marcapasos están atascados en la aduana de Santos. Ya veo, respondió Almira brevemente. ¿Hasta cuándo se quedará? Es difícil saberlo. Valentina ya está en contacto con el agente de aduanas, pero el proceso puede alargarse. No me esperes, cena sin mí. Lo haré. Tras la conversación, Almira se sentó en el sofá y sacó el cheque del bolsillo de la bata. Otra vez Valentina. Otra vez horas extras. Demasiadas coincidencias para ser casualidad. Marcó el número de Cleida. Hola, colega, ¿cómo te va? Cleida llega tarde otra vez. Y está mencionando a esa Valentina otra vez. Almira, he estado pensando en esto toda la noche. Tienes que averiguar la verdad. Vivir en constante sospecha no es vida. Osvaldo sugiere contratar a un detective. Es una buena idea. Sabrás exactamente a qué te enfrentas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no hay aventura? Entonces podrás estar tranquilo y vivir tu vida en paz. Y si la hay, tomarás una decisión. Sea como sea, la incertidumbre se acaba. Después de la conversación con su amiga, Almira se quedó sentada en el sofá largo rato, dándole vueltas a la situación. En su mente se agolpaban fragmentos de frases de Everaldo, detalles de su comportamiento en las últimas semanas, pequeñas cosas a las que antes no había prestado atención. Las frecuentes idas a la ducha después del trabajo,
La nueva costumbre de mirar el móvil cada pocos minutos, la distracción durante las conversaciones, la disminución del interés por la intimidad. Todas estas señales podían explicarse individualmente por el estrés del trabajo, pero juntas formaban un cuadro inquietante. A las 9 de la noche, Almira tomó una decisión. Mañana le pediría a Osvaldo que le diera el contacto de un investigador privado. Mejor saber la amarga verdad que vivir una dulce mentira. El día siguiente empezó como de costumbre. Reunión informativa en la comisaría, estudio de los informes de incidentes, obtención de una ruta de patrulla. Almira intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la decisión de contratar a un detective privado. La noche anterior no se había atrevido a pedirle a Osvaldo un contacto, dejándolo para más tarde. Por la mañana hubo el ajetreo habitual en la comisaría. El oficial de guardia leyó un resumen de los incidentes de la noche: 2 robos de coches en la zona del centro comercial, una pelea en una discoteca con heridos leves, un robo de moto en una zona residencial. Las estadísticas eran las habituales de las grandes ciudades, nada fuera de lo común. Hoy patrullamos por el centro, dice Osvaldo, estudiando un mapa de la ciudad. Hay una manifestación de estudiantes frente al ayuntamiento, así que tenemos que vigilarla para asegurarnos de que sea pacífica. Almira asintió, poniéndose el chaleco antibalas. Las protestas estudiantiles eran habituales en São Paulo, ya fuera contra el aumento de las matrículas, por mejores condiciones en las residencias o por cuestiones políticas. Normalmente eran pacíficas, pero la policía siempre estaba alerta. Osvaldo, dijo mientras subían al coche patrulla. Ayer hablabas de ponerte en contacto con un detective privado. ¿Has decidido presentarte?, preguntó el compañero abrochándose el cinturón de seguridad. Sí, creo que merece la pena intentarlo. La incertidumbre es peor que cualquier verdad. Buena decisión. Se llama Marcos Silva, es autónomo, con licencia, precios razonables. Te daré el número después de mi turno. Gracias. Salieron de la estación y se dirigieron al centro de la ciudad. El día era soleado pero no caluroso. El tiempo perfecto para patrullar a pie. Almira encendió la radio y sintonizó la onda de comunicación de la policía para no perder ninguna llamada de emergencia. Por el camino pararon a 2 motoristas sin casco, comprobaron las identificaciones de una empresa sospechosa a la salida de un banco, pusieron una multa de aparcamiento al propietario de un jeep que bloqueaba un paso de peatones. Trabajo rutinario, que era la base del servicio policial. Un grupo de estudiantes se reunió frente al ayuntamiento con pancartas. Se oponían a los recortes en el presupuesto de educación y exigían la dimisión del ministro de Educación. La protesta se desarrolló de forma organizada, sin alterar el orden público. Algunos policías observaban desde una distancia prudencial. Hasta ahora todo ha sido pacífico, afirma Osvaldo. Bien organizada, hay coordinadores que mantienen el orden. Sí, se ve que no es una acción espontánea. Se prepararon con antelación. Pasaron por delante de la manifestación, registraron la hora y el número de participantes y siguieron patrullando. Durante el día, el centro de la ciudad está siempre lleno de gente, oficinistas que van de un lado para otro, turistas que hacen fotos cerca de los monumentos, vendedores ambulantes que ofrecen recuerdos y aperitivos. Hacia las 3 de la tarde se detuvieron frente a una cafetería para tomar un café y un tentempié. Osvaldo pidió un bocadillo de jamón. Almira se limitó a una ensalada y un zumo. Intentó cuidar su dieta, consciente de que estar sentada en un coche patrulla no era bueno para mantenerse en forma. ¿Cuánto crees que tarda un detective en obtener un resultado?, preguntó, echándole azúcar al café. Depende de la situación. Si la persona no se esconde especialmente, 1 semana o 2 son suficientes. Marcos trabaja con cuidado, no se precipita. ¿Y si el marido sospecha que hay vigilancia? Un buen detective trabaja con discreción. Marcos lleva más de 15 años en el negocio,
Sabe cómo pasar desapercibido. Después de comer, siguieron patrullando por los barrios céntricos. Almira condujo el coche por calles conocidas, observando los cambios en el paisaje urbano, nuevos rótulos de tiendas, reparaciones del pavimento, obras de construcción. Hacia las 5 de la tarde circulaban por la avenida Paulista cuando Osvaldo señaló un imponente edificio a la derecha. El Hotel Palace, dijo, el más caro de la ciudad. Una habitación para una noche cuesta tanto como mi sueldo para una semana. Almira conocía este hotel por su reputación. Un establecimiento de 5 estrellas con columnas de mármol en la entrada, porteros de librea y una clientela formada por los más ricos de la ciudad. Un lugar donde se alojaban estrellas del espectáculo, políticos y grandes empresarios. Me pregunto cómo será por dentro, dijo deteniéndose en el semáforo frente al hotel. Debe de ser como en el cine, oro, mármol, arañas de cristal. Almira miró a la entrada del hotel y se quedó helada. Había una silueta familiar junto a la recepción. Un hombre alto con traje oscuro, ligeramente inclinado hacia la joven que estaba a su lado. El corazón le dio un vuelco al reconocer el modo de andar, el giro de la cabeza, el gesto de la mano. Everaldo. Su marido estaba en el vestíbulo de un hotel caro con una mujer extraña. ¿Qué le pasa?, preguntó Osvaldo, notando que Almira se ponía tensa al volante. Nada, respondió ella rápidamente, intentando mantener la calma. El semáforo se puso en verde, pero Almira no se movió. Detrás de ella sonaban bocinazos pidiéndole que pasara, pero no podía apartar los ojos del hotel. La mujer que estaba junto a Everaldo era joven, morena, y llevaba un elegante vestido negro. Estaban muy cerca el uno del otro, y había intimidad en sus posturas. «Almira, vámonos», dijo Osvaldo en voz baja. «Vamos a crear un atasco». Pisó el acelerador, atravesó el cruce y se detuvo en el aparcamiento más cercano. Las manos le temblaban, el corazón se le aceleraba. Ahí estaba, la verdad que temía descubrir. Ya no tenía dudas. «¿Qué está pasando?», preguntó Osvaldo con insistencia. «Mi marido», respondió Almira con voz ronca. «En el hotel, con una mujer». Osvaldo miró rápidamente en dirección al palacio, pero ya se habían alejado demasiado para ver los detalles. «¿Está segura?». «Seguro». Era él. En ese momento sonó el teléfono. El nombre en la pantalla era Everaldo. Almira miró fijamente el aparato que vibraba, dudando si contestar. Un tercer pitido, un cuarto, un quinto. «Contesta», le aconsejó Osvaldo. «Actúa como siempre». Almira cogió el teléfono intentando que su voz sonara normal. «Hola». «Almira, hola, cariño». La voz de Everaldo sonaba normal, sin rastro de vergüenza o incomodidad. «Escucha, voy a tener que trabajar hasta tarde otra vez. Tenemos una emergencia con un envío de Alemania». Almira cerró los ojos intentando controlar sus emociones. Mentira. Una mentira descarada y cínica. Mientras él hablaba de trabajo, ella lo había visto en un hotel caro con su amante. «Ya veo», dijo en un tono lo más neutro posible. «¿Cuánto tiempo te quedarás?». Era difícil de decir, quizá hasta última hora de la tarde. Valentina ya está en contacto con los proveedores de Múnich. Allí es otra hora, así que tenemos que esperar respuestas. Valentina. Así que la mujer de pelo oscuro se llama Valentina. Una compañera de trabajo, especialista en comercio exterior, como dijo ayer. «Vale, no esperaré a la cena», dijo Almira. «Siento que tenga que ser así. El trabajo, ya lo sabes». «Claro que lo sé». «Besos, cariño. Nos vemos en casa». Almira apagó el teléfono y se quedó unos segundos en silencio, digiriendo lo que había oído. Everaldo la había llamado desde el hotel donde iba a pasar la noche con su amante y le había mentido sobre su trabajo. El cinismo de la situación era asombroso. «Volvamos al hotel», sugirió Osvaldo. «Vamos a ver qué pasa después». «¿Por qué? Lo tengo todo pensado». «A veces los ojos te engañan».
Quizá haya una explicación. Almira sabía que Osvaldo intentaba suavizar el golpe, pero le agradeció su apoyo. Dio media vuelta y regresó al hotel. Todavía tenía el corazón acelerado y la boca seca. Aparcaron delante del Palace y miraron a través de los cristales tintados del coche patrulla. Everaldo y Valentina seguían en el vestíbulo hablando con la recepcionista. Ahora que Almira sabía el nombre de la mujer, la observó con más detenimiento. Valentina parecía tener unos 28 años. Era delgada y llevaba el pelo largo y oscuro recogido con elegancia. El vestido negro realzaba su figura y los zapatos de tacón le daban altura. Una mujer hermosa, no se podía negar. «Le traigo la llave de la habitación», dijo Osvaldo en voz baja. Almira vio cómo la recepcionista entregaba a Everaldo una tarjeta de plástico. Su marido, con galantería, dejó que Valentina se adelantara, poniéndole la mano en la espalda. Un gesto íntimo que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Se dirigieron a los ascensores. Almira observó cómo se cerraban las puertas mientras se iluminaba el indicador de la planta. Quinta planta. Luego, la sexta. La séptima. «Para». «Séptimo piso», afirmó Osvaldo. «Ahí deben de estar las habitaciones más caras». Almira se quedó en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Poco a poco se iba dando cuenta de lo que estaba ocurriendo. Su marido, con el que vivía desde hacía 7 años, había alquilado una habitación en un hotel caro para encontrarse con su amante. Y no era la primera vez que ocurría. Le vino a la mente el recibo del restaurante Miradú. Algo se estremeció en su interior. La rabia que había estado conteniendo durante los últimos días estalló, mezclada con dolor y humillación. No iba a quedarse sentada en el coche viendo cómo su marido la engañaba en un hotel caro. «Almira, ¿qué estás haciendo?». Osvaldo se alarmó cuando ella se desabrochó bruscamente el cinturón. «Voy para allá», dijo ella saliendo del coche. «Espera, piensa. Estás de servicio, de uniforme». Pero Almira ya caminaba hacia la entrada del hotel, sin hacer caso de las advertencias de su compañero. Osvaldo saltó del coche y la alcanzó en la entrada. «Almira, para, esto está mal». «Lo que está haciendo mi marido está mal», respondió ella sin aminorar la marcha. «Ahora no estás en condiciones de tomar decisiones. Terminemos primero el turno y luego podrás ocuparte de tus problemas familiares». «No, no voy a esperar a que acabe el turno mientras ellos se divierten». Entró en el lujoso vestíbulo del hotel. Suelos de mármol, arañas de cristal, muebles caros, todo ello no le causaba ninguna impresión. Lo único que le interesaba era la habitación de la séptima planta, donde se encontraba su infiel marido. «Agente de policía», dijo a la recepcionista, mostrando su carné. «Necesito el número de las personas que acaban de registrarse. Un hombre de traje oscuro con una mujer morena». El recepcionista, un elegante hombre de mediana edad, parecía confuso. «Lo siento, pero no puedo facilitar información sobre los huéspedes sin una orden judicial». «Se trata de un asunto policial urgente», lo interrumpió Almira tratando de sonar autoritaria. «Número de habitación». «Ya». Osvaldo se puso a su lado, claramente desaprobando lo que estaba ocurriendo, pero sin atreverse a contradecir abiertamente a su compañera en presencia de extraños. «Habitación número 715», dijo la recepcionista de mala gana, echando un vistazo a la identificación de Almira. «Gracias», respondió ella brevemente y se dirigió a los ascensores. Osvaldo la alcanzó en el botón de llamada del ascensor. «Almira, ¿qué vas a hacer?», le preguntó en voz baja. «Piensa con la cabeza, no con las emociones». «Sé perfectamente lo que hago», respondió ella, pulsando el botón de la séptima planta del ascensor que llegaba. «Esto es un abuso de poder. No tenemos causa probable para detener o registrar. Habrá motivos». Había tal determinación en la voz de Almira que Osvaldo se dio cuenta de que no había forma de disuadirla. Solo podía intentar minimizar las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. «Entonces iré contigo», dijo.
Al menos seré testigo de que todo ha ocurrido dentro de la legalidad. El ascensor ascendía silenciosamente hasta la 7ª planta. Almira se quedó mirando los números parpadeantes e intentó ordenar sus pensamientos. La rabia acumulada en los últimos días necesitaba una salida. Estaba harta de que le mintieran, de que la humillaran, de que la consideraran una tonta a la que se podía engañar sin fin. La puerta del ascensor se abrió, dejando al descubierto un largo pasillo con moqueta gruesa y luz tenue. La 7ª planta del Hotel Palace daba la impresión de ser lujosa, muebles antiguos en nichos, cuadros en marcos dorados, flores frescas en jarrones caros. La habitación 715 estaba al final del pasillo. Almira se detuvo ante una enorme puerta de madera oscura con números dorados. Tras esta puerta se encontraban ahora su marido y su amante. El corazón le latía tan fuerte que parecía oírse en todo el pasillo. «Última oportunidad para cambiar de opinión», susurró Osvaldo. Almira no respondió. Levantó la mano y golpeó 3 veces la puerta. El sonido era ensordecedor en el silencio del pasillo. «¿Quién está ahí?», sonó la voz de Everaldo desde el interior de la habitación. «La policía», dijo Almira en voz alta. «Abra la puerta». Se hizo el silencio. Luego se oyeron voces apagadas, crujidos de ropa, pasos rápidos. Almira imaginó a su marido y a su amante aterrorizados, intentando limpiarse. «Un momento», gritó Everaldo. «Abra inmediatamente o forzaremos la entrada», dijo Almira imperiosamente. Unos segundos después, la puerta se abrió. En el umbral estaba Everaldo, con la camisa desabrochada, el pelo revuelto y la cara roja de vergüenza. Detrás de él se veía a Valentina poniéndose un vestido negro e intentando arreglarse el pelo. «¿Almira?» Everaldo parecía haber visto un fantasma. «¿Qué haces aquí?» «Hago mi trabajo», respondió ella con frialdad mientras pasaba junto a su marido y entraba en la suite. La lujosa suite justificaba su precio. Una enorme cama con dosel, muebles antiguos, un enorme ventanal con vistas a la ciudad, un cuarto de baño con jacuzzi. Había ropa de hombre y de mujer tirada por el suelo y la cama estaba arrugada. La imagen era más que elocuente. Valentina estaba de pie junto a la ventana, intentando abrocharse el vestido con manos temblorosas. De cerca parecía aún más joven, unos 25, 28 como mucho. Un bello rostro de rasgos regulares, grandes ojos oscuros, ahora llenos de miedo y confusión. «Identificación», exigió Almira a la chica. «Almira, ¿estás loca?», exclamó Everaldo. «¿Qué papeles? Es Valentina, mi colega». «¿Tu colega?» Almira se volvió hacia su marido, con hielo en la voz. «Hace 1 hora me llamaste y me dijiste que estabas trabajando en unos documentos en la oficina. Estuvimos trabajando, y entonces. ¿Y luego decidiste seguir en una habitación de hotel por 1000 reales la noche?» Valentina le entregó el pasaporte a Almira con mano temblorosa. La chica parecía muerta de miedo. Estaba claro que la aparición de un policía uniformado durante una cita íntima no era lo que ella esperaba. «Valentina Ferreira, 28 años», leyó Almira los datos del pasaporte. «¿Ocupación?» «Trabajo para la misma empresa que Everaldo», respondió con voz temblorosa. «Especialista en comercio exterior». «Ya veo. ¿Qué haces en esta habitación?» «Almira, basta», intentó intervenir Everaldo. «¿Te das cuenta de lo que pasa? Somos adultos». «Cállate», le gritó Almira en un tono tal que él retrocedió. «Me encargaré de ti en casa». Se volvió de nuevo hacia Valentina, que se encogió bajo su mirada. «Responde a la pregunta. ¿Qué hacéis en esta habitación?» Nos conocimos», susurró en voz baja. «¿Por dinero?» «¿Qué? No», exclamó Valentina. «¿De qué estás hablando?» «Servicios de naturaleza íntima a cambio de una remuneración material. Artículo 231 del Código Penal». Osvaldo, que había permanecido en silencio junto a la puerta, se adelantó. «Almira», dijo en voz baja,
Te das cuenta de que no es verdad. Veo a una mujer en una habitación de hotel cara con un hombre casado, dijo Almira. Hay indicios de prostitución. Esto es una locura, gritó Valentina. No soy una prostituta. Everaldo y yo nos queremos. Esas palabras golpearon a Almira más fuerte que un golpe físico. Nos amamos. Así que no es solo una aventura, no una relación casual. Es una relación seria que está destruyendo su matrimonio. De cara a la pared, con las manos a la espalda, ordenó Valentina sacando las esposas. Almira, ¿qué estás haciendo?, exclamó Everaldo horrorizado. Estoy deteniendo a una presunta prostituta. Eso es absurdo. No se puede detener a alguien sin motivos. Hay motivos. La mujer está en una habitación de hotel con un hombre casado y hay indicios de que recibe remuneración económica por servicios íntimos. Valentina se apartó de la ventana, con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, no, suplicó. No he hecho nada malo. Sí, tenemos una aventura, pero es amor, no de lo que me acusas. Vuélvete hacia la pared, repitió Almira, acercándose con las esposas. Everaldo hizo sombra a Valentina consigo mismo. No dejaré que detengas a una mujer inocente por tus celos. Apártate de mi camino, dijo Almira con frialdad. No, esto es un abuso de poder y lo sabes. Última advertencia. Almira, para. Everaldo intentó agarrarla del brazo. Almira dio un paso atrás y agarró la pistola eléctrica. Antes de que Everaldo pudiera reaccionar, la carga le alcanzó en el pecho y se desplomó en el suelo, retorciéndose de dolor. «¡Everaldo!», gritó Valentina, corriendo hacia él. «¡Deténganse!», gritó Almira, apuntando a la chica con la pistola aturdidora. «¡Las manos a la espalda!». Valentina se quedó paralizada, viendo a Everaldo convulsionarse. Almira la esposó rápidamente, a pesar de la resistencia y los gritos de la chica. Osvaldo se quedó en la puerta, dudando si intervenir. Se daba cuenta de que la situación estaba fuera de control, pero era casi imposible detener a su compañera en un estado de pasión. «Tienes derecho a guardar silencio», dijo Almira monótonamente, leyendo a Valentina sus derechos. «Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra en un tribunal». «Por favor, déjeme ir», sollozó la chica. «No he hecho nada ilegal. Eso lo determinará el tribunal». Everaldo recobró poco a poco el sentido, se levantó del suelo y se masajeó el pecho, donde había recibido el impacto de la pistola eléctrica. «Almira, estás loca», dijo con voz ronca. «Es Valentina. Trabaja para nuestra empresa, tiene una reputación intachable». «Ya no me interesa tu amante», replicó Almira, acompañando a Valentina a la salida. «Hablaremos contigo en casa». En el ascensor, Valentina siguió llorando e intentando explicar que no había prostitución. Almira permaneció en silencio, intentando no escuchar sus palabras. La rabia iba remitiendo poco a poco, dando paso a una fría determinación de llegar hasta el final. En el vestíbulo del hotel, la recepcionista y varios huéspedes observaban atónitos cómo un policía conducía esposada a una joven elegantemente vestida. Almira ignoró las miradas y se concentró en llevar a Valentina a su coche. «Almira», dijo Osvaldo en voz baja cuando salieron, «¿te das cuenta de lo que haces?». «Cumplo con mi deber», lo interrumpió ella. «Esto no es un deber, es una venganza. Ha violado la ley». «¿Qué ley? Tener una aventura con un hombre casado no es un crimen. Veremos lo que dice el forense». Pusieron a Valentina en el asiento trasero del coche patrulla. La chica lloró todo el camino hasta la comisaría, suplicando que la soltaran, jurando que no volvería a ver a Everaldo. Almira no reaccionó a sus palabras, con la mirada fija en el frente. En la comisaría, el oficial de guardia recibió a la detenida sin más preguntas. Almira redactó un informe, en el que figuraba la prostitución como cargo. Osvaldo permanecía a su lado, claramente desaprobando lo que estaba ocurriendo, pero sin atreverse a protestar abiertamente. «Celda número 3», dijo el oficial de guardia, entregando las llaves al escolta.
La celda número 3 estaba destinada a los detenidos por delitos menores, borrachos desordenados, ladronzuelos, infractores del orden público. Ya había 2 hombres detenidos por pelearse en un bar y una mujer que había estado robando carteras en los autobuses. Valentina fue conducida a la celda y la puerta de hierro se cerró tras ella con un ruido metálico. Se sentó en el banco de madera y se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos por los sollozos. ¿Satisfecha?, preguntó Osvaldo en voz baja mientras se alejaban de la celda. Almira miró a la muchacha que lloraba tras los barrotes y por primera vez en toda la noche sintió algo parecido a la duda. Valentina no parecía una criminal endurecida, sino una joven asustada en una situación de pesadilla. Ella destruyó a mi familia, dijo Almira, pero su voz ya no era tan segura como antes. Tu marido arruinó a tu familia, no ella. Solo se enamoró del hombre equivocado. Almira permaneció en silencio. En algún lugar de su mente sabía que Osvaldo tenía razón, pero admitirlo era admitir que se había extralimitado en sus funciones al detener a una mujer inocente por venganza personal. La pondrán en libertad mañana por la mañana, dijo Osvaldo. El investigador estudiará el asunto y cerrará el caso por falta de delito. Puede ser. Almira, piensa en las consecuencias. Si ella presenta una denuncia por mala conducta policial, estarás en serios problemas. Déjala. Estoy dispuesta a asumir la responsabilidad de mis actos. Pero al mirar a Valentina, que seguía llorando en su celda entre los borrachos y los delincuentes de poca monta, Almira pensó por primera vez que tal vez había ido demasiado lejos en su deseo de venganza. Almira se despertó temprano, antes del amanecer. El sueño fue perturbador, lleno de pesadillas fragmentadas en las que o bien perseguía a alguien por pasillos interminables, o bien ella misma huía de una amenaza invisible. Cuando abrió los ojos, lo primero que pensó fue en los sucesos de ayer. El hotel, Valentina esposada, el sonido de la puerta de la celda cerrándose de golpe. Everaldo nunca volvió a casa. Su mitad de la cama permanecía intacta, la almohada tumbada, sin una mella de su cabeza. Almira se quedó mirando al techo, intentando comprender sus propios sentimientos. Anoche, en un arrebato de ira, todo le había parecido sencillo y correcto. El traidor debía ser castigado. Ahora, en el silencio gris del amanecer, la certeza la abandonaba. La habitación parecía extrañamente vacía sin la presencia de su marido. Sus zapatillas estaban ordenadas junto a la cama, un libro sin leer en la mesilla de noche, su ropa colgada en el armario. Todo estaba en su sitio, pero el señor estaba ausente, y esta ausencia se sentía físicamente. A las 7:30 de la mañana se levantó, se duchó y empezó a prepararse para ir a trabajar. El espejo del baño reflejaba un rostro con ojeras, piel pálida y labios apretados. Parecía haber envejecido varios años de la noche a la mañana. El maquillaje no ayudaba mucho. Los moratones bajo los ojos seguían transparentándose a través de la base. En la cocina, Almira preparó mecánicamente café y tostadas, pero no tenía ganas de comer. Tenía el estómago hecho un nudo por la ansiedad y un sabor desagradable en la boca. Bebió el café a pequeños sorbos, mirando por la ventana la ciudad despierta. La gente se apresuraba a trabajar, los niños iban al colegio, la vida seguía como siempre, y para ella todo se había desmoronado en una sola tarde. El teléfono sonó varias veces. Cleida estaba llamando, pero Almira no se atrevió a contestar. ¿Cómo explicarle a su amiga lo que había pasado? ¿Cómo contarle su locura, que había detenido a la amante de su marido acusándola falsamente? Cleida se escandalizaría, tal vez incluso la condenaría. De vuelta a la comisaría, el turno de mañana acababa de empezar. Los compañeros se cambiaban de ropa, estudiaban los boletines, discutían los planes para el día. Almira se dirigió a su mesa, intentando no cruzarse con los ojos de nadie. Le parecía que todos conocían el incidente de ayer y la juzgaban,
aunque lógicamente se dio cuenta de que la información sobre la detención de Valentina apenas se había difundido por la comisaría. El funcionario de turno no dijo nada sobre la detenida nocturna. Para él era el procedimiento habitual: redactar los documentos, meterla en una celda y entregarla al siguiente turno. Ni siquiera recordaba la cara de la chica entre las docenas de otros detenidos. Osvaldo apareció unos minutos después que ella. Parecía tan cansado como ella. Al parecer, tampoco había dormido bien. Tenía el rostro sombrío y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Cuando se acercó a Almira, hizo un gesto silencioso con la cabeza hacia la salida, indicando que tenían que hablar en privado. Salieron al patio de la comisaría, donde había varios bancos a la sombra del edificio para que descansaran los empleados. Por la mañana temprano hacía fresco. El aire se había recuperado de la lluvia de la noche. Los charcos aún brillaban en el pavimento, reflejando el cielo gris. Osvaldo se sentó en un banco e invitó a Almira con un gesto. «Llevo toda la noche pensando en lo que pasó ayer», comenzó sin preámbulos. «Y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que tenemos que pararlo». Almira se sentó a su lado, mirando el pavimento mojado. Sabía que la conversación era inevitable, pero no estaba preparada. ¿Cómo iba a explicar sus acciones a un hombre que siempre se había caracterizado por su juicio y consideración? «Almira, mírame», le pidió Osvaldo en voz baja. «¿Te das cuenta de la situación en la que te has metido?» «Detuve a una mujer sospechosa de prostitución», respondió ella mecánicamente, repitiendo el texto del informe. «No, detuviste a una mujer inocente por venganza personal. Son cosas completamente distintas». Osvaldo hablaba con calma, sin juzgar, pero cada palabra tocaba una fibra sensible. Almira sabía que él tenía razón, pero admitirlo era admitir que ella estaba equivocada en todo. «No tenemos pruebas de que Valentina Ferreira fuera prostituta. Es más, sabemos con certeza que no lo era. Ella es empleada de la misma empresa que su marido, tiene un trabajo oficial, un ingreso estable, una reputación limpia». «Estaba en una habitación de hotel con un hombre casado», repitió Almira con obstinación. «Tener una aventura con un hombre casado no es un delito, Almira. No es ético. Tal vez sea doloroso para la esposa, pero no es un delito. Si detuviéramos a todas las amantes, media ciudad estaría en la cárcel». Almira guardó silencio, comprendiendo que era inútil discutir. En el fondo sabía que había hecho mal, pero su orgullo le impedía admitirlo en voz alta. Había acumulado demasiado dolor, una necesidad de venganza demasiado fuerte. «¿Sabes lo que pasaría si esta historia saliera a la luz?», continuó Osvaldo. «Investigaciones disciplinarias, procesos judiciales, posible despido con multa. Has pasado 8 años construyendo una carrera en la policía y todo podría venirse abajo por un acto impulsivo. ¿Qué sugieres? Liberar a la chica ahora mismo. Decir que fue un error, que las sospechas eran infundadas. Presentar un informe de puesta en libertad por falta de delito. ¿Y si ella presenta una denuncia por falta? Entonces lo investigaremos, pero si la mantenemos en una celda, solo empeorará. Cuanto más dure esta farsa, peor será para todos nosotros». Osvaldo guardó silencio, dando tiempo a Almira para considerar sus palabras. El patio estaba en silencio, solo se oían los sonidos lejanos de la ciudad despierta. El claxon de los coches, las voces de los transeúntes, los ladridos de los perros. «Además», añadió tras una pausa, «piensa en la chica. Ha pasado la noche en una celda entre borrachos y delincuentes de poca monta. Ya es suficiente castigo por enamorarse del hombre equivocado». Almira levantó la cabeza y miró a su compañero. En los 3 años que llevaban trabajando juntos, Osvaldo nunca la había defraudado, siempre había sido un apoyo fiable. Ahora arriesgaba su propia reputación por tenerla de vuelta. «Fuiste testigo de todo lo que pasó ayer», dijo. «Si hay una investigación, estarás implicada. Tendrás que testificar».
Eso ya lo sé. Por eso digo que tenemos que arreglar esta situación antes de que empeore. Yo también tengo mucho que perder. Mi familia, mi reputación, mi trabajo. ¿Por qué me ayudas? Habría sido más fácil distanciarse, decir que solo seguías las órdenes de tu compañero. Osvaldo pensó en su pregunta. Porque somos un equipo, porque en 3 años nunca me has fallado, y porque me doy cuenta de que cualquiera de nosotros podría estar en una situación similar. Problemas familiares, estrés, crisis emocionales. Le puede pasar a cualquiera. Permanecieron sentados en el banco unos minutos más en silencio. Almira reflexionó sobre las palabras de su compañero, sopesando las posibles consecuencias. Su mente le decía que Osvaldo tenía razón, pero sus emociones se resistían. Dejar libre a la amante de su marido era admitir que la detención de ayer había sido un error, que se había extralimitado en sus funciones, que su venganza había sido injusta. De acuerdo, dijo al fin. Pongámosla en libertad. Buena decisión, suspiró Osvaldo aliviado. Cuanto antes, mejor. Regresaron al edificio de la comisaría y se dirigieron al puesto de guardia. El turno de noche seguía en marcha y el agente de guardia estaba haciendo el papeleo de los nuevos detenidos. 2 adolescentes sorprendidos robando bicicletas y un anciano que había molestado en el autobús. Las estadísticas nocturnas habituales de una gran ciudad. Almira se acercó al oficial de guardia con el informe de liberación que había escrito en el patio. Valentina Ferreira ha sido puesta en libertad, dijo, intentando sonar segura. Las sospechas no estaban confirmadas, no había cuerpo del delito. El oficial de guardia asintió con indiferencia y llamó a la escolta. Era un procedimiento rutinario para él. A veces se detenía a personas bajo sospecha y luego se las ponía en libertad por falta de pruebas. Nada fuera de lo común. Unos minutos más tarde, la puerta de hierro de la celda se abrió y Valentina salió al pasillo. La chica tenía un aspecto horrible, un vestido negro arrugado, el pelo revuelto, los ojos manchados de lágrimas y el rímel corrido. Estaba claro que una noche en una celda con borrachos y delincuentes de poca monta no había sido en vano. Tenía la cara pálida, los labios temblorosos y las manos temblorosas. «Puede irse», dijo Almira sin mirarla a los ojos. Las sospechas no se confirmaron. Valentina se detuvo a su lado, y por un momento Almira pensó que iba a decir algo. En sus ojos se leía resentimiento, miedo, incomprensión, pero no ira. Eso era aún más doloroso. Si Valentina le hubiera gritado, acusado de abuso de poder, habría sido más fácil. Pero la chica pasó en silencio, en dirección a la salida. Tenía los hombros caídos, el paso inseguro y un aspecto tan patético que incluso el corazón de Almira se estremeció. «Puede recoger sus cosas en la secretaría», gritó tras ella el oficial de guardia. Valentina asintió sin darse la vuelta. Le habían quitado el bolso cuando la detuvieron. Documentos, dinero, cosméticos, un teléfono. Todo lo que necesitaba para volver a casa e intentar olvidar la pesadilla de la noche anterior. Almira siguió su mirada hasta la puerta. Cuando la chica desapareció al doblar la esquina del pasillo, le pesó aún más en el alma. La venganza no había traído el alivio que ella esperaba. Al contrario, ahora al dolor de la traición se sumaba el sentimiento de culpa por el sufrimiento causado a una persona inocente. Lo principal ahora es actuar como si nada raro hubiera ocurrido, dijo Osvaldo cuando se quedaron solos. Es un simple error de arresto, suele ocurrir. Y si acude a las autoridades para quejarse, ya veremos. Quizá a ella también le gustaría olvidar esta historia. La jornada laboral se prolongó con una lentitud angustiosa. Almira realizaba sus tareas mecánicamente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a sus problemas domésticos. ¿Qué pasaría ahora con su matrimonio? ¿Cómo podría explicarle a Everaldo lo sucedido ayer? ¿Será capaz de perdonarlo por haberla engañado o será el fin de su relación? Osvaldo intentó distraerla con el trabajo, sugiriéndole que tomara las rutas más tranquilas,
donde hubiera pocas llamadas. Comprendía el estado de su pareja y no quería crearle más estrés. Pero incluso las tareas más sencillas eran difíciles para Almira, que tenía la cabeza ocupada con sus problemas familiares. Mientras patrullaban, pasaron por delante del Hotel Palace. Almira aminoró la marcha involuntariamente, mirando el edificio familiar. Ayer su vida familiar se había derrumbado aquí. Aquí se había enterado de la verdad sobre la infidelidad de su marido. Ahora, la lujosa fachada del hotel le parecía un símbolo de engaño y traición. «No hace falta que te tortures», dijo Osvaldo fijándose en su mirada. «Estoy pensando, ¿y si hubiera actuado de otra manera? ¿Y si me hubiera acercado a ellos y les hubiera hablado como un adulto? Entonces habría tenido una conversación difícil con su marido, pero no habría tenido problemas en el trabajo. ¿Qué sentido tiene? Mismo resultado. El matrimonio se acaba, Everaldo se va con su amante. Tal vez, pero mantendrías tu dignidad y no lastimarías a una mujer extraña». A la hora del almuerzo se detuvieron en un pequeño café donde los policías solían cenar. Almira solo pidió café. Seguía sin tener apetito. Tenía el estómago hecho un nudo y cualquier alimento le producía náuseas. Osvaldo cogió un bocadillo de jamón, pero lo comió sin placer, mirando de vez en cuando a su silencioso colega. La cafetería era ruidosa. Hora de comer, mucha gente. En una mesa vecina había una pareja joven charlando alegremente sobre algo. La chica se reía de los chistes del chico, que la cogía suavemente de la mano. Almira los miró y recordó lo felices que habían sido ella y Everaldo al principio de su relación. «¿Quieres hablar?», preguntó Osvaldo mientras la camarera se alejaba de la mesa. «¿Sobre qué?». «De lo que vas a hacer ahora, con tu marido, con tu familia». Almira negó con la cabeza. «No lo sé. Ayer todo parecía claro. Él era un traidor, ella una divorciada y había que hacer justicia. Pero hoy me doy cuenta de que es más complicado que eso. La traición siempre es complicada. Rara vez hay una sola persona a la que culpar. ¿Crees que también es culpa mía?». «No lo sé, no lo sé. No vivo en tu familia, no sé lo que ha pasado entre vosotros los últimos meses o años. Pero los problemas en un matrimonio suelen acumularse poco a poco, y el engaño es una consecuencia, no una causa». Almira reflexionó sobre las palabras de su compañero. ¿Era realmente la esposa perfecta? ¿Quizá dedicaba demasiado tiempo al trabajo? ¿O no prestaba suficiente atención a las necesidades de su marido? ¿Había señales que ella había ignorado? Estas preguntas la atormentaban, pero era difícil encontrar respuestas. ¿Su mujer nunca fue celosa?, se pregunta. Lo había sido, sobre todo en los primeros años de matrimonio, pero aprendimos a hablarnos, a discutir los problemas, a no llevarlos a un punto crítico. Quizá Everaldo y yo nos acostumbramos a hablar. En los últimos meses, cada uno ha estado viviendo su propia vida. Es solucionable si ambos queremos trabajar en la relación. ¿Y si no? Osvaldo se encogió de hombros. No podía dar respuestas a todas las preguntas, sobre todo a las que tenían que ver con la vida familiar de otra persona. Después de comer, continuaron sus patrullas. Almira intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa. ¿Estaría Everaldo en casa cuando ella volviera? ¿Qué le diría? ¿Cómo continuarían sus vidas? Por la tarde recibió una llamada. Una pelea en un centro comercial. 2 adolescentes se peleaban por una chica y los de seguridad no conseguían separarlos. Almira y Osvaldo acudieron al lugar, resolvieron el conflicto y redactaron un informe. Un trabajo rutinario que les alejó un poco de sus problemas personales. «Juventud», dijo Osvaldo mientras se alejaban del centro comercial. «Pelean por amor, sin darse cuenta de que la chica piensa que los dos son tontos». «Pero sinceros», replicó Almira. «No como mi marido. Reuniones secretas, mentiras, engaños». La sinceridad no siempre es buena. A veces es mejor pensar con la cabeza que actuar al primer impulso. Almira se dio cuenta de que Osvaldo aludía a su acto de ayer.
De hecho, si hubiera pensado con la cabeza en lugar de actuar emocionalmente, se habría evitado muchos problemas. El turno terminó a las 8 de la tarde. Almira condujo lentamente hasta su casa, tomándose su tiempo para ver a Everaldo. No sabía qué decirle, cómo explicarle lo sucedido ayer, disculparse por haberlo sorprendido con su amante, o exigirle explicaciones. De camino, paró en el supermercado y compró comida para la cena. Tal vez debería cocinar algo especial, crear un ambiente para una conversación seria, o, por el contrario, no molestarse al darse cuenta de que la relación no podía salvarse. La casa estaba en silencio. Almira recorrió las habitaciones comprobando si su marido estaba allí. Su coche no estaba en el patio, en el piso solo estaba encendida la luz del pasillo que ella dejó por la mañana. Al parecer, Everaldo había pasado la noche en otro sitio, tal vez en casa de Valentina, en un hotel o con amigos. Se puso la ropa de casa, preparó una cena sencilla y se sentó a la mesa de la cocina. El piso parecía especialmente vacío sin la presencia de su marido. Incluso sus defectos, la ropa desparramada, los platos sin lavar, la televisión a todo volumen, le parecían ahora pequeñas cosas agradables que echaba de menos. Almira intentó comer, pero la comida no le entraba por la garganta. Tuvo que forzarse a tragar cada bocado. Pensaba en el desayuno de ayer por la mañana con Everaldo. Entonces no sabía la verdad. Aún esperaba encontrar una explicación inocente para el cheque que había encontrado. A las 9:30 sonó el teléfono. Cleida volvió a intentarlo. Almira miró largamente el nombre de su amiga, pero no se atrevió a contestar. ¿Cómo contar lo que había pasado? ¿Cómo explicar su crisis? Cleida se escandalizaría de lo que había hecho. A las 10:30 se oyó el sonido de una llave en la cerradura. Almira se tensó, preparándose para la inevitable conversación. Se le aceleró el corazón y se le secó la boca. Everaldo entró en el piso con una gran maleta de viaje. Tenía el rostro sombrío, los ojos fríos y la mandíbula apretada. Parecía haber tomado una decisión definitiva. «He venido a recoger mis cosas», dijo sin saludar, dejando la maleta en el pasillo. «Ya veo», respondió Almira saliendo de la cocina. Se quedaron de pie en el pasillo, mirándose, y un pesado silencio se cernió entre ellos. 7 años de vida en común, miles de conversaciones, planes y sueños compartidos. Todo aquello carecía de importancia ante lo que había sucedido. Everaldo entró en el dormitorio, y Almira oyó abrirse las puertas de los armarios, el crujir de las perchas. Eran sonidos mundanos, pero cada uno de ellos resonaba con dolor en su corazón. Su marido estaba haciendo las maletas para marcharse definitivamente. Se quedó de pie en la puerta del dormitorio, viéndole hacer las maletas. Everaldo metía metódicamente camisas, pantalones y trajes en la maleta. Sus movimientos eran precisos, sin aspavientos. Era evidente que la decisión había sido tomada a conciencia. «¿Cuánto tiempo vas a estar fuera?», preguntó ella. «Para siempre», respondió él brevemente sin levantar la vista. «¿A dónde? Eso no es asunto tuyo». La frialdad de su voz cortó más que un grito. Almira sabía que se lo merecía, pero aún así le dolió. Media hora después, Everaldo volvió al salón con una maleta hecha. Almira estaba sentada en el sofá, con una taza de té frío en la mano. Se miraron, y la tensión de 7 años de vida juntos llegando a su fin flotaba en el aire. «Tengo algo que decir», empezó Everaldo dejando la maleta junto a la puerta. «Te escucho. Lo que hiciste ayer fue el colapso de un hombre mentalmente inestable. Arrestar a una mujer inocente, usar una pistola eléctrica conmigo. Cruzaste todos los límites de la decencia y la legalidad». Almira guardó silencio, dándose cuenta de que era inútil discutir. Técnicamente, él tenía razón. Sus acciones habían sido inadecuadas. «Sí, tengo una aventura con Valentina», continuó Everaldo. «Y sí, te he estado mintiendo durante los últimos meses, pero lo que hiciste en el hotel fue injustificable.
Humillaste a una mujer decente, la obligaste a pasar la noche en una celda entre criminales. ¿Qué se supone que debía hacer?, preguntó Almira en voz baja. ¿Mirar en silencio cómo mi marido me engañaba con una joven empleada? Deberías haberme hablado como una adulta, aclarar la relación en casa, no hacer un circo en el hotel con el uso del cargo oficial. ¿Hablar? Almira sintió que le subía una rabia familiar. ¿Y el cheque del Miradú? ¿Y tu mentira sobre la pizza en la oficina? Me mentiste a la cara durante meses y se suponía que yo tenía que tener una conversación tranquila contigo. Mentí porque temía que reaccionaras así. Y tenías razón, estabas actuando como un loco. ¿Loco? Almira se levantó del sofá de un salto. ¿Estoy loca? ¿Qué eres, el parangón de la decencia? 7 años de matrimonio, planes de tener hijos, sueños de futuro compartidos, y lo tiras todo por la borda por una joven colega. Hace tiempo que nuestra relación está en punto muerto, respondió Everaldo con frialdad. Nos convertimos en extraños, vivíamos en el mismo piso por costumbre. Tú solo veías trabajo, y yo buscaba comprensión y calidez aparte. Así que, ¿es culpa mía? ¿Te llevé a la infidelidad con mi falta de atención? Ni tuya, ni mía, sino nuestra. Las relaciones no se rompen de la noche a la mañana, pero tu reacción a la aventura es enteramente tu responsabilidad. Y esa reacción me mostró el tipo de hombre con el que he vivido todos estos años. Everaldo recogió su maleta y se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió, y en sus ojos Almira no vio ira, sino decepción. Solicitaré el divorcio a través de un abogado, y te recomiendo encarecidamente que acudas a un psicólogo. Tienes graves problemas para controlar las emociones y una adecuada percepción de la realidad. La puerta se cerró de golpe y Almira se quedó sola en el piso que ayer había sido su hogar común. Se quedó de pie en medio del salón, mirando la puerta cerrada, y poco a poco se fue dando cuenta de que su vida matrimonial había terminado de forma definitiva e irrevocable. Las lágrimas no brotaron de inmediato. Al principio solo hubo un adormecimiento vacío, una incapacidad para creer lo que estaba ocurriendo. Después, una oleada de desesperación la golpeó y Almira se derrumbó en el sofá, sollozando sobre la almohada.